Bueno, hoy vamos a empezar con árboles. Y después vamos a hacer, si quieren, consultas para el parcial que se pasó para esta semana. Dejo sin video porque me están dando lento. Después en un rato, si mejora, vuelvo a poner. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el tema de árboles. Así como vimos la estructura de datos de lista, hoy vamos a empezar con la estructura de datos de árboles, que son varios TDAs. Y vamos a ir viendo cada uno y sus mejoras. Hasta ahora los TDAs que venimos viendo son TDAs lineales. Un nodo se enlaza con otro y este con el siguiente, y así forma una estructura lineal, tanto para la lista, los distintos tipos de lista, la doblemente enlazada, la circular y demás, las pilas y las colas. Cuando tenemos un nodo que se enlaza con más de otro nodo, ahí empezamos a ver una estructura ramificada, y como es ramificada le pusieron el nombre de árbol. Vamos a ver la definición de árbol en general. Después vamos a ver un tipo particular que son los árboles binarios. Y después el árbol que más vamos a estudiar es el árbol binario de búsqueda, que le hicieron una mejora y terminó de llamarse árbol ABL. Y estos son los árboles similares, los binarios. Y después tenemos el árbol B, que es otra clase de árbol, una mejora sustancial sobre el resto de los árboles, y una mejora chiquita, que es el árbol B estrella. Bueno, como dijimos hace ratito, el árbol es una estructura de datos que el nodo posee ramificaciones. Llega un puntero al nodo y sale más de un puntero. También puede salir uno en algunos casos. Es un tipo particular de árbol, pero en general sale una cantidad mayor a 1. O puede salir hasta una cantidad mayor a 1. La estructura lo permite. Entonces tenemos una estructura de nodos donde tenemos varios nodos especiales. El nodo único, que sería como la cabecera, se llama raíz. Hay una sola raíz por cada árbol. Sería un extremo. El extremo por donde inicia el árbol. Luego tenemos los nodos hojas, que son la otra punta del árbol. Serían los nodos que no tienen ningún hijo. Tenemos también un subárbol. Un pedacito del árbol es un subárbol. Cualquier pedacito del árbol es también un árbol. Es otra característica de los árboles. El grado es la cantidad de hijos. Para implementar el árbol, tenemos que saber la cantidad de hijos máximos que puede tener. Tiene que ser 2 o más, porque si es 1, caemos en lo que es la lista. Igual este es el grado, es la cantidad máxima. Puede ser que yo tenga un árbol de grado máximo 3, pero cuando lo voy a instanciar, se complete con un solo hijo cada nodo y termina siendo un árbol válido, una estructura de árbol implementada de manera lineal.
Ese caso lo vamos a ver, es un caso particular del árbol que lo vamos a ver más adelante. Altura, tenemos la altura del árbol y la altura del nodo. Es el camino hasta llegar a una hoja. Y la altura total es la cantidad de nodos que tengo que recorrer desde la raíz a la hoja. El ancestro y el descendiente sería como el anterior y el siguiente. Todo nodo dentro de un árbol tiene un ancestro, salvo la raíz, que no tiene ancestro, y descendientes son todos los hijos, que pueden ser 2 o más. Acá yo les dibujé un ejemplo de árbol. Acá arriba sería la raíz. Todos los nodos que no tienen hijos son las hojas. Y después tenemos los nodos intermedios. Acá les marqué la raíz. Un pedazo de este árbol es un subárbol, cualquier pedazo. Y las hojas son el nivel que no tiene hijos. Las hojas pueden estar en diferente nivel por ahora. Entonces vamos a hacer un nodo que tiene un grado, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. 5 hijos es el máximo. Acá este tiene 3, pero puede tener hasta 5. Todos los grados de todos los nodos son siempre el mismo. El grado le pertenece al árbol. Este hijo, que es hoja, puede tener hasta 5 hijos. Este es el descendiente de este. Este es el antecedente de este. Todo padre es el antecesor de sus hijos. Y todos hijos son el descendente de su padre. Las hojas no tienen hijos, pero podrían tenerlos. Como árbol en general, no vamos a ver en la materia la implementación. Nosotros nos vamos a centrar en estos dos tipos de árboles. Los binarios, que son del 2 al 4. Binarios porque tiene grado 2, máximo 2 hijos. O los árboles B, que se comportan distinto. El árbol binario tiene un nodo donde la información, este sería el dato, el T en nuestro template, tiene un puntero hacia el subárbol izquierdo y un puntero hacia el subárbol derecho. Recuerden que solo puede tener como máximo 2 hijos. Este subárbol, por ejemplo, que está acá, es un binario. Tiene el hijo izquierdo y el hijo derecho. A su vez, los hijos pueden tener o nada, o 1 o 2 hijos, pero no más de 2 hijos. El nodo solo permite guardar el dato, como la lista, el T, y tener 2 punteros. Uno al subárbol izquierdo, que sería el siguiente izquierdo, y otro el siguiente derecho. Vamos a ver un árbol binario. Este que tenemos acá es un ejemplo. Tenemos un nodo raíz, 2 hijos, y a su vez cada hijo tiene 2 hijos. Este árbol tiene una gran ventaja, que no pasa nunca en árboles binarios. Está ordenado, está balanceado y está completo. Si esto fuera un árbol binario, pero estaría más desordenado, por ejemplo, toda esta rama estaría colgando del 40, respetando los valores, buscar y encontrar algo me costaría más. En este árbol tengo 4 saltos para llegar. 1, 2, 3 saltos para llegar, sin contar la raíz, hasta el valor deseado a lo sumo.
Eso es una gran ventaja del árbol. Pero para llegar a un árbol así vamos a tener que trabajar mucho. Este es un buen árbol binario, pero no es el mejor árbol que podemos conseguir. Vamos a ir viendo qué ideas tomaron para ir mejorando la búsqueda. Entonces tenemos árboles binarios y el fin de esto es poder hacer un índice de manera eficiente. Lo que tiene el árbol binario con respecto a los árboles B, si bien son más deficientes en velocidad, son muy fáciles de implementar. Entonces, si yo tengo que hacer un árbol para un índice corto, tranquilamente puedo usar cualquiera de los árboles. La diferencia entre el árbol binario y el árbol binario de búsqueda es que el árbol binario no respeta un orden. Si yo lo busco, este árbol está ordenado. Todo lo que está a la izquierda de este nodo tiene un valor menor a este valor, a 20. Y todo lo que está a la derecha tiene un valor mayor. Esta característica que se repite para todo nodo dentro del árbol lo convierte en un árbol binario de búsqueda. Si es de búsqueda está ordenado, si es un árbol binario a secas, no está ordenado. No necesariamente está ordenado. Puede ser que en el momento que se insertó quede ordenado, pero es de casualidad. No se puede asegurar. En cambio, en el árbol binario de búsqueda, sí está ordenado. Después vamos a ver diferentes tipos de órdenes. Este lo está ordenado según mayor y menor. Todo lo izquierdo va menor que el nodo, así hasta encontrar una hoja. Y todo lo mayor va mayor al nodo hasta encontrar una hoja. Si yo tengo que insertar el 21, salto, salto, salto y llego acá. Siempre los valores se insertan por las hojas. Entonces tenemos que respetar que sea binario. Esto viene dado por la estructura del nodo. Debemos respetar, almacenar los valores en forma ordenada. Y se debe repetir para todos los nodos del árbol. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un árbol binario de búsqueda. Todo lo que está a la izquierda del 6 es menor. El 5 está a la izquierda porque tengo que bajar y subir. Y todo lo que está por arriba del 6 es mayor. Para los árboles, así como la lista teníamos un recorrido secuencial, ascendente y descendente, tenemos 3 recorridos, 4. Empezamos con los 3 principales. Si queremos recorrer el árbol, podemos elegir o preorden. Preorden es visito la raíz, imprimo, luego aplico sobre el subárbol izquierdo y luego sobre el derecho. Ahora vamos a ver un ejemplo. Inorden. En vez de visitar, primero hago el izquierdo. En vez de visitar, primero hago el izquierdo. Luego hago la raíz y luego hago el derecho. Esto hace que los valores se impriman en orden numérico, si es un árbol binario de búsqueda. Y un post-orden, imprimo primero a la izquierda, después la derecha, el valor del nodo. Son las 3 secuencias posibles para recorrer un árbol binario.
Vamos a hacerlo con un ejemplo. Preorden. Primero tengo este árbol, es la raíz, es el A. El preorden es primero imprimir la raíz. O sea que el primer valor que voy a ver en pantalla va a ser el A. Luego veo el izquierdo. Y en el izquierdo, como es recursivo, vuelvo a empezar de la raíz. Entonces, visito la raíz, imprimo la B y voy al izquierdo. El izquierdo de B es la D. Entonces bajo otra vez a D y acá vuelvo a empezar de la raíz. Es como un algoritmo recursivo. Imprimo la D, que es lo que está acá, y luego hago el hijo izquierdo. El hijo izquierdo está en null. Entonces no imprimo nada. Pregunto si el hijo izquierdo es distinto de null, imprimo. Pero como no, ahora terminé esta secuencia en mi stack. Paso al derecho. El derecho también está en null. Entonces salgo de donde estaba en D y vuelvo a B. Cuando vuelvo a B, estaba imprimiendo el izquierdo. Terminé de imprimir el izquierdo y ahora tengo que imprimir el derecho. Paso a E. Como paso a E, otra vez empiezo este método desde la raíz. Imprimo E. O sea, nos quedó A, B, D, E. Una vez que imprimo la raíz con E, voy al hijo izquierdo. Imprimo F. Luego voy al hijo izquierdo, que también es null. Como el izquierdo es null y el derecho es null, termino la ejecución de la rutina y vuelvo al hijo izquierdo de E, que ahora me queda el hijo derecho de E, que también está vacío. Con lo cual, vuelvo a B. Terminando el hijo derecho de B, vuelvo a A. Como A estaba en la llamada con el hijo izquierdo, ejecuto el hijo derecho de A. Imprimo C, luego hago el hijo izquierdo, imprimo G, como no tiene ni izquierdo ni derecho, salgo, hago el derecho de C, que es H, como no tiene ni izquierdo ni derecho, salgo, terminé el derecho de C, salgo, terminé el derecho de A, salgo. ¿Se entendió el recorrido preorden? Visito, bajo al izquierdo, visito, bajo al izquierdo, visito, bajo al izquierdo, no hay, vuelvo, bajo al derecho, no hay, vuelvo, terminé, vuelvo, hago el derecho, visito, bajo al izquierdo, visito, no hay izquierdo, no hay derecho, vuelvo, voy al derecho, no hay derecho, vuelvo, terminé el derecho, vuelvo, voy al derecho, imprimo la C, visito el izquierdo, imprimo, no hay izquierdo, no hay derecho, vuelvo, hago el derecho, no hay izquierdo, no hay derecho, vuelvo, vuelvo y salgo. Este es el recorrido de preorden. La misma idea con inorden. Bien, acá me quedó intercambiada. No está ordenado este. Ahora que me doy cuenta. ¿Este es un árbol binario de búsqueda? ¿O es un árbol binario? ¿Qué condición tiene que cumplir para ser de búsqueda? Tiene que estar ordenado. Este no está ordenado. ¿Se puede recorrer inorden? Sí, se puede recorrer. Lo único que el resultado no va a ser ordenado. Vamos a hacer el algoritmo de inorden, pero el resultado no va a quedar ordenado. Primero visito el izquierdo.
Entonces no imprimo la A. Apenas entro, visito el izquierdo. Otra vez ejecuto. Apenas entro, ejecuto el izquierdo. Apenas entro, ejecuto el izquierdo. Como está vacío, visito la raíz, que es D. Termino, paso al derecho. Como está vacío, vuelvo y ya terminé. Esta es su rutina, salgo. Me queda el derecho. Como tiene hijo, no visito, paso a la izquierda. Después de la D, la B y ahora va la F. No tiene ni izquierdo ni derecho, salgo, pongo la E. Como no tiene derecho, salgo y terminé la subrutina para B. Salgo y ahora llamo a visitar la raíz. Imprimo la A. Hago el subárbol derecho. No visito porque es inorden. Hago el izquierdo. No visito. Voy al izquierdo. Está vacío. Ahora sí visito. Pongo la G. Luego está vacío el hijo derecho. Así que vuelvo y imprimo la C. Luego lo mismo con la H. Visito el izquierdo. No tiene. Imprimo la H. Visito el derecho. No tiene. Salgo. Salgo. Cuando termina de hacer todo el subárbol izquierdo, le toca visitar el nodo. La raíz se llama al nodo en cuestión. Yo arranco por la raíz del árbol, pero cuando ejecuto este algoritmo, paso al izquierdo, paso al izquierdo. Entonces, este subárbol hace el izquierdo que está en null, y la raíz de este subárbol es la D, porque esta subrutina es recursiva. Después visito la D, el derecho, y después salgo. Bien, y el último caso, nos queda post orden, es visitar primero el izquierdo, después el derecho y después la raíz. Así como entro por la raíz del árbol, no miro el nodo, no lo imprimo, voy al izquierdo, no lo imprimo, voy al izquierdo, no lo imprimo, voy al izquierdo. Está vacío. Entonces voy al derecho. Está vacío. Y ahí llego a la raíz con D. Cuando termino la raíz, subo un nivel. No imprimo B. Ahora el segundo paso es el derecho. No imprimo E. Voy al izquierdo. El izquierdo voy al hijo, no tiene, voy al otro hijo derecho, no tiene, imprimo la raíz, que es F. Luego salgo, imprimo la raíz, que es E, y luego salgo y imprimo la raíz, que es B. Termino, pero no imprimo A. Me voy hacia el subárbol derecho, estoy acá con A. Llego al nodo C. Primero tengo que ir al izquierdo. Primero tengo que ir al izquierdo. Como está vacío, voy al derecho. Como está vacío, imprimo G. Cuando terminé de imprimir la raíz, salgo. Una vez que salgo, voy al hijo derecho. El izquierdo no existe, el derecho no existe. Visito la raíz, que es H. Y una vez que termine la raíz, salgo. Visito C, salgo. Y visito A y salgo. Entonces con esto vimos los tres recorridos: inorden, postorden y preorden. Hay un recorrido más que se llama recorrido en anchura, que del árbol binario recorro el nivel 1, después todos los hijos, después los hijos de los hijos de los hijos, y después el último nivel. Entonces puedo recorrer preorden, inorden, posorden o en anchura. Un árbol binario tengo 4 recorridos. De los recorridos, ¿alguna consulta?
Bien. Una consulta, pero es más general, Sí. más allá del recorrido. La idea de los recorridos es poder, o sea, recorrer el árbol y poder obtener los datos que están en los nodos, digamos, Es un recorrido para recorrer todos los nodos del árbol, todo completo. y recorrerlos en orden, o sea, obtener los resultados en orden, si el árbol está ordenado. Sí. ¿Esa es la idea? Si el árbol está ordenado, con el in orden te da en orden. Pero con el preorden no te da en orden. Te da otra secuencia. Ah, ok. El único que da en No te orden da es el in orden. es el in orden, ok. Y Cuando si está es un ordenado, árbol binario de búsqueda. Este es un árbol no, binario. nada que ver. Ok, gracias. ¿No entendí la pregunta o no es así lo que dije? No, está bien, está bien. Delfín. Pensaba que parece el árbol estaba ordenado al revés, digamos, como de menor a mayor. El otro orden, el con orden se llama. Bueno, puede pasar. Por Si ahí. tiene un desorden que no es el binario de búsqueda, puede pasar que justo el post-orden te da ordenado el recorrido. Pero de casualidad. Es el objeto o es solamente obtener los datos. Todos los datos del árbol. El objeto es de tener los recorridos para recorrer todos los puntos. Lo que pasa es que esto se va a complicar más en la clase que viene o la otra, y va a haber muchos más recorridos que resuelven cosas más complejas. Ya viendo los recorridos simples, uno ya se va asimilando la idea de recorridos. Ok. Estos son los Gracias. facilongos. Son cosas como los ladrillos para después hacer cosas más complejas que resuelvan Claro, problemas por aquí. Está bien, vamos viendo los entendí. conceptos de la estructura, Gracias. que es binaria, multilineal, pero de 2. Es el primer paso de la dimensión. O sea, es lo más fácil de la estructura multilineal. 2 hijos. Después vamos a ver con Claro. n hijos y los recorridos son mucho más difíciles, pero falta. El recorrido en anchura podemos recorrer todos los niveles de cada árbol, desde el primer hijo hasta el último. Si no tiene, se saltea. Como si acá este tiene 2 hijos null, se saltea y sigue. Bueno, vamos a ver dos definiciones. El árbol lleno, no hay posición libre para ese nivel. Todas las hojas están al mismo nivel y están completas. Y el árbol completo puede ser que la altura de algún camino de la altura -1, pero no -2, -1. Esto de los conceptos de estar lleno viene bien para que al momento de buscar tengo todo más frondoso. El árbol es más petizo y más ancho. Eso acelera mucho la búsqueda. ¿Cuál sería el árbol más ineficiente? El que tiene una sola, digamos, todo para abajo, no sé cómo decirlo. Claro, un solo hijo por nodo. Claro. Por ejemplo, si a este árbol ¿a qué se parece esto? A una lista. A una lista. O sea que el árbol más ineficiente, a lo sumo, es la lista. Estamos mejorando el tiempo de búsqueda muchísimo con el árbol. Acá tenemos un árbol degenerado, se llama, cuando todos los nodos tienen a lo sumo un hijo.
que es el peor de los casos, o un caso intermedio es que no está completo, está desequilibrado, se dice, porque este nodo tiene h-2 o más o menos hijos. Esta altura es 4 y esta altura es menor a 2. Acá la implementación de C++, donde el árbol binario es un template, donde el T y un nodo de árbol. Ya no es el nodo de la lista, donde apunta la raíz, y el nodo de la lista tiene el dato, un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Con esta estructura y las operaciones que ahora vamos a ver, podemos implementar el TDA de árbol. Aprovechamos y utilizamos template porque con template la tenemos reclara y punteros. Bueno, ¿cuántas operaciones podemos hacer? Hay varias. Vamos a empezar a ver. La primera es insertar. En la inserción tenemos que tener en cuenta que quedó ordenado, que el nodo no puede tener más de 2 hijos. Y luego, otra operación muy interesante para los árboles es la búsqueda. El fin de los árboles es minimizar el tiempo de búsqueda. Otra operación, borrar un dato. Ahí tenemos que reestructurar el árbol. Bien, vamos a ver el algoritmo de búsqueda que vimos, que es más intuitivo. Si el árbol está vacío, se finaliza la búsqueda. Yo tengo que buscar el 0. Si el árbol es un árbol sin nodos, que no está vacío, directamente devuelvo false, que no lo encontré. Si tengo que buscar el 0 y empiezo por el 6, comparo el 6 con el 0. ¿Es mayor o menor? Si el 0 es menor, voy al subárbol izquierdo, porque todos los elementos, si es que existen menores a 6, van a estar en el subárbol izquierdo. Entonces, si el dato es igual al dato actual, digo que lo encontré. Si no, me fijo. Si el dato es menor al dato actual, agarro el izquierdo, y si no, agarro el derecho. Y vuelvo a preguntar. Si el árbol este está vacío, en el caso del 1 no, pregunto, ¿el 1 es igual al 0? No. ¿Es mayor? Sí. Entonces voy al subárbol izquierdo. Acá otra vez. El nodo, ¿es el valor 0? Sí. Entonces lo encontré. Devuelvo true. Si yo buscara, por ejemplo, el 3, comparo. El 6 con el 3 es menor. Entonces hacia el subárbol izquierdo. El 3 con el 1 es mayor. Entonces tomo el subárbol derecho. El 3 con el 2 es mayor. Tomo el subárbol izquierdo. Perdón, derecho. El 3 con el 4 es menor. Tomo el subárbol izquierdo y esto me da vacío. Entonces, como está vacío, termino el recorrido. Así que aparece una nueva operación. La operación de árbol vacío. Si la raíz está apuntando a null, quiere decir que no tiene datos, está vacío, ya sea para la raíz principal del árbol o para cualquier subárbol. Se cumple esa condición.
Vamos a insertar un elemento. Para insertar el elemento, se inserta según el valor que tiene. Si es, por ejemplo, quiero insertar el 9, si el 9 es mayor a 6, voy al subárbol derecho. Si el 9 es mayor al 8, voy al subárbol derecho. Y si está vacío, lo inserto ahí. O sea que el 9 quedaría acá. Si ahora quiero insertar el 10, comparo el 6 con el 10, comparo el 8 con el 10, sigue siendo el subárbol derecho, comparo el 9 con el 10, inserto acá. Ahora si quiero insertar el 11, mayor, subárbol derecho, mayor, subárbol derecho, mayor, derecho, mayor. ¿Qué pasa si inserto ordenado? Se inserta la secuencia 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué le va a pasar al árbol? Te queda una lista. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar una lista, Una un árbol lista. degenerado. Una lista. El árbol en el peor uso que tiene. ¿Y cómo hago para arreglar eso? ¿No inserto ordenado? ¿Desordeno los ítems antes de insertarlo? Ese problema no se puede solucionar con los árboles binarios de búsqueda. Solo se puede solucionar con los árboles ABL. La mejora que hicieron fue balancear el árbol a medida que insertan. Entonces, por ahora tenemos árboles que no se balancean. Profe, tengo Bien, dos si la raíz... consultas ahí. Sí, Primero, el tipo de dato para que esto tenga sentido tiene que poderse ordenar. O sea, siempre son números enteros, números reales, algo de ese estilo. Y, y la pregunta es, si yo quiero insertar a el este 8 no nivel, puedo, ¿no? bueno, ahí tenés Sí, dos cuestiones. Una, a este nivel, el TDA nuestro, si es un entero, funciona el operador menor igual o mayor. Pero ¿qué pasa? Para solucionar ese problema que vos decís, una opción sería volver al TDA estático y sobrecargar el operador. Pero si hacemos eso, TDA estático, ¿qué hacemos? Tiramos medio cuatrimestre a la basura. Entonces, lo que se hace es se implementa un método comparar, donde recibe 2t en el TDA y te devuelve -1, 0 o 1. Y este método comparar el TDA solo funciona cuando veamos herencia. Pero si tuviéramos herencia, este método comparar
puede comparar cualquier TDA y utilizarlo en el árbol. Por ahora, como estamos viendo solo la parte teórica, lo podemos testear con enteros, con strings, con letras, y la teoría funciona todo igual. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Y la segunda pregunta era cuando, por ejemplo, en el árbol sin equilibrio dice ahí, ¿no? Si queremos insertar un 8, así que ya está, un número que ya está inserto. Cuando hacemos la comparación, no nos va a dar menor o mayor. Es por el símbolo este. Acá, en el momento de insertar, puedes tener o menor o igual o menor. Entonces, eso va a hacer que si yo quiero insertar el 11, depende del símbolo que yo utilice al modo de insertar, el 11 me va a quedar acá o acá. Pero lo voy a insertar. Ah, ok. Eso es una convención. Es algo que También lo dijimos. que puede pasar, otra operación, es el contiene. Entonces vos preguntás, ¿contiene este T? Si lo contiene, algún comparar le da 0 o es el mismo entero, no lo inserto. Entonces te queda una validación de insertar sin repetición. Si tu problema puede pasar que las inserciones son con repetición, lo podés dejar así. La otra que puedes hacer, más avanzada, es agarrar acá y el dato que insertás es un puntero donde tenga la clave 8, clave 11 y una lista con todos los valores 11. Y ahí tienes una solución que agrupe a todos los nodos 11, pero el árbol ni se entera de esto. El T sería esta estructura grande. Depende del problema que vos querés solucionar. ¿Se entiende? Gracias. Sí, ahí se entendió. Entonces yo quiero, tenemos todos los chicos de categoría 96. Sí, son un montón. Bueno, entonces los agrupamos en un árbol con una lista. O si querés el primero, como hicimos antes. El primer nodo que dé 11 y listo. O si querés no se repita, en el insertar chequeas que no existe. Bueno, si el nodo es mayor que el elemento, busco el árbol izquierdo y si no, busco el derecho. Acá encuentra el elemento que está en el árbol y si no, lo inserto en el nodo null. Acá, por ejemplo, chequea, esta implementación chequea que el dato no sea igual. Como este es un árbol de búsqueda, siempre se entiende que la clave tiene que ser una sola. Mira, esta implementación quedó vieja. Acá si está vacío, es null, le hago el nuevo nodo y lo inserto en el árbol izquierdo. Bien. Para borrar un elemento. Yo si quiero borrar un elemento y está fácil, es una hoja, eso es fácil. Pero si quiero eliminar el 9, le tengo que pedir, según el algoritmo, un valor al hijo izquierdo hasta llegar a una hoja o un valor al hijo derecho. Entonces, si el nodo es una hoja, lo subo.
Y si el nodo no es una hoja, le sigo pidiendo al siguiente. Y después de una eliminación, me tiene que quedar todo ordenado. Yo había separado un link que tiene un simulador. Ahí no lo encuentro, ahora cuando encuentre lo ponemos. Bueno, acá encuentro el algoritmo de borrado. Si llego a una hoja, lo elimino el inserto ahí. Hasta acá vimos árbol binario de búsqueda, inserción, búsqueda, borrado y si está vacío. Podemos agarrar si contiene, que este sería el búsqueda, que hoy vimos porque devuelve true o false. Y si el dato se hace más complejo, lo podemos hacer un buscar. El mismo contiene te devuelve el dato. Bueno, ahora vamos a resolver el problema que teníamos de que esto se vuelve una lista cuando lo insertan de un modo que no nos conviene. Eso lo diseñaron unos matemáticos y le pusieron su nombre los tres matemáticos al árbol ABL. El algoritmo es muy sencillo y pueden balancear en cada inserción los nodos del árbol. Vamos a seguir con el árbol binario de búsqueda, o sea, tenemos un árbol que tiene a lo sumo grado 2 hijos, es de búsqueda, va a estar ordenado, pero además de estar ordenado, ahora vamos a hacer un balanceo. ¿Cómo hacemos el balanceo? ¿Cuándo se desbalancea un árbol? Al momento de inserción o de eliminación, cuando yo quito o agrego nodos en el árbol. Entonces, cada vez que yo inserto, tengo que verificar con un algoritmo si quedó balanceado. Y cada vez que elimino, tengo que verificar si quedó balanceado. Este algoritmo es mucho más difícil que el árbol binario de búsqueda, pero me da la ventaja que siempre es óptimo para buscar. ¿Es el mejor árbol que podemos tener? No, podemos tener mejores, pero es un árbol muy bueno. Y dentro de todo, fácil de implementar. Entonces, cuando inserto o elimino un elemento, vamos a tener que chequear si tenemos balanceado
el árbol. ¿Cómo nos damos cuenta visualmente? La altura de los árboles, subárbol izquierdo y subárbol derecho, a lo sumo pueden diferir en 1. Este árbol es balanceado. Si le quito el 19, también es balanceado. Pero si ya le quito el 19, el 15 y el 17, no. Porque la altura del subárbol izquierdo va a ser 2 y la del derecho va a ser 0. Si yo le quito el 19 solo, la altura de 13 te va a dar 2 y 2, pero la altura del 17 te va a dar 1 y 0. La diferencia es 1, entonces sigue balanceado. Mientras las diferencias de altura entre el subárbol izquierdo y subárbol derecho sigan en valor absoluto en 1 como máximo, el árbol está balanceado. Si supera, tenemos que rotar. Este árbol no está balanceado, porque la altura del subárbol izquierdo de 8 es 1, pero el subárbol derecho es 1, 2, 3, 4. Siempre busco la máxima altura. Si lo hago para el 10 es 0 contra 1, 2, 3. Si lo hago para el 13 es 0 contra 1, 2. Si lo hago para el 17 está balanceado, 1 menos 1. Si lo hago para el 15 o el 19 está balanceado. Una regla importante, solo se puede balancear con estas reglas que vamos a ver un árbol que se desbalancea al momento de insertar un elemento en un árbol balanceado. Yo, por ejemplo, este árbol no lo puedo balancear con estas reglas, porque pasaron muchos nodos al insertarse y viene de un árbol no balanceado. Yo, por ejemplo, si inserto el 20 en este árbol y le aplico el algoritmo de balanceo, lo va a balancear. Pero si yo aplico el 20 en este árbol, no lo va a poder balancear el algoritmo, porque la precondición es que venga de un árbol ABL. Entonces, el árbol ABL más un elemento, si se llega a desbalancear, lo puede balancear y termina siendo ABL. Pero un árbol que no es ABL más un elemento, no lo puedo balancear con estos algoritmos que vamos a ver. Entonces, es importante, tenemos que hacer el algoritmo que ingrese con un árbol ABL. Puede pasar que en el parcial me den 20 ítems para insertar. Entonces, si yo me olvido de ir balanceando a mitad de camino y después inserto uno, no me va a cuadrar ninguno de los algoritmos que vamos a ver ahora. Entonces voy a tener que volver para atrás y ver dónde me olvidé de balancear para poder ingresar con un árbol ABL balanceado. Bien, vamos a ver las rotaciones. Los algoritmos estos que estamos hablando se llaman rotaciones. Hay 4 rotaciones que vamos a estudiar. Estas 4 rotaciones resuelven el 100% de los casos. El truco está en darse cuenta cuál aplicar. Para detectar cuál aplicar, vamos a definir un concepto nuevo que es el factor de equilibrio. Si el factor de equilibrio está entre -1, 0 o 1, eso quiere decir que el nodo está balanceado. Si el factor de equilibrio supera a -1, siendo negativo, -2, -3, o 2, 3, 4, siempre es un número entero, ese árbol, ese nodo no está balanceado. Esto se aplica para todo nodo dentro del árbol. El factor de equilibrio se define como la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. En este caso, hacemos la altura del derecho, que sería 2, siempre se busca la mayor, menos 2. Entonces, el factor de equilibrio de 13 es 0. Repito para 17. 17 tiene 1
menos 1, 0. 19 tiene nada menos nada, 0. 15 lo mismo, nada menos nada, 0. Lo mismo 1 menos 1, 0 menos 0, 0 menos 0. Entonces, todos los factores de equilibrio del árbol tienen que estar en el rango 1 menos 1 inclusive. Si hay uno que está fuera de ese rango, tenemos que balancear. En este caso, si calculamos el factor de equilibrio, este me da 1, 1, 2, 3, 4, menos 3. Ya el menos 3 no lo puedo aplicar la regla porque solo aplica el factor de equilibrio con el menos 2. Entonces, este árbol no se puede balancear con un factor de equilibrio mayor a 2 o menor a menos 2. A lo sumo tiene que ser 2 o menos 2. Hay dos rotaciones simples, muy sencillas, que es la rotación simple a derecha y la rotación simple izquierda. Y hay dos rotaciones más complejas, que es la doble derecha o la doble izquierda. Acá quedó mal el nombre. Ahora lo vamos a ver en detalle, seguro que abajo está bien. Esto sería doble izquierda-derecha, doble derecha-izquierda. Bien, vamos a calcular el factor de equilibrio para este árbol. Agarra las hojas. Las hojas tienen todo factor de equilibrio 0. El padre a lo sumo va a tener menos 1, 1 o 0, porque es la altura del subárbol derecho. 0, menos 1, va a quedar menos 1. 0, 0, 1, porque es la altura del subárbol derecho, menos la del izquierdo, da 1. Este es 1 menos 2, entonces queda en menos 1. Y si este tiene 2 y 3, menos 1. 2 menos 3 menos 1. Si la cuenta la hacen al revés, el izquierdo menos el derecho, esto funciona igual. Así que pueden verlo en la bibliografía que esté al revés. Entonces, ¿este árbol está balanceado? No. Acuérdense, cuando hay una pregunta con dos respuestas, el factor de equilibrio para todo nodo, si está balanceado, es menor o igual que el valor absoluto de 1. 1 o menos 1 o 0. Si no balanceado, mayor al valor absoluto de 1. Este árbol tiene todos ceros, unos y menos unos. Entonces, si bien no está, como habíamos visto acá, lleno, ABL acepta que un mínimo desbalanceo. Porque puede pasar que la cantidad de nodos no me completen. Después vamos a ver la propiedad que da la cantidad de nodos para un cierto nivel. ¿Cómo lo desbalanceo a este árbol? Si le pongo uno acá, ¿lo desbalanceo? Le estoy completando un nivel. ¿Está más parejito así con este o está menos parejito? Intuitivamente. Está más parejo. Y si lo pongo acá, está más parejo. Y si lo pongo acá, Está igual. Está más parejo, ¿no? Ya al menos uno si lo pongo del acá, ¿cuántos 27 te va tiene a caer 0. colgando? Este nodo
Si yo lo veo de acá, estamos mejor. Gané un 0. Si yo lo veo de acá, perdí un poquito. -1. Toda esta parte del subárbol queda igual. Porque el camino para llegar a la raíz no pasa por este árbol. Entonces todo esto queda igual. ¿Y este qué pasa? De este lado tiene 0. Pero de este lado tiene 2. Entonces me queda en -2. Por definición del árbol ABL, para estar balanceado, la altura del subárbol izquierdo y derecho no pueden diferir a lo sumo en 1. Pero si está en 2, estamos en problemas. Entonces, este sería un árbol no balanceado. ¿Cómo tendría que hacer para balancearlos? Si yo le pongo 1 acá, ¿se balancea? No, porque sigue estando el 34 menos 2. No, porque si le pongo 1 acá, No le afecta en nada. Va, no al le afecta 34, nada ¿no? porque este camino hacia la raíz no toca el 34, que es el que tiene el problema. Ahora si lo pongo acá, Ahí lo balanceas un poquito. ahí lo balanceamos y zafamos. Tenemos 1 menos 2 menos 1, 0 menos 1, este queda balanceado. Entonces, con este nodo lo zafamos. Pero no tenemos este nodo. Entonces, ahora tenemos que aprender el algoritmo de balanceo. Bien. Acá tenemos un ejemplo simple. El árbol más simple desbalanceado. Tengo un elemento, un hijo derecho. Esto me hace que este elemento tenga -2, este -1. Esto no cumple con la regla de balanceo de la B. Supónganse, inserté la A, venía balanceado. Inserto la B, sigue balanceado. Cuando inserto la C, me aparece el -2. Y ahí aplico. ¿Cómo aplico? Tengo que rotar este árbol hacia la izquierda. ¿Qué es rotar a la izquierda? Bajar este, subir este y subir este. Desplazo todo un nodo. El papá pasa a ser el hijo izquierdo, el hijo derecho pasa a ser el papá y el hijo derecho sigue siendo el hijo derecho. Esto sube todo completo. Y ahora este árbol, después de una rotación, ¿cómo quedó? ¿Está balanceado esa BL o no? Sí, está balanceado. Sí, está balanceado. Encima está balanceado, completo. Está perfecto. Entonces, con una rotación a izquierda, logramos pasar un árbol ABL, no ABL en un árbol ABL. Obviamente que este caso es el más simple. Acá encontré el algoritmo. Esto para que puedan hacer los parciales. Y yo inserto el 1. Luego inserto el 2. Me queda ahí. Y si yo ahora inserto el 3, logro dibujar el... Comparo, inserto. Ahí me doy cuenta que la cuenta la hace, en vez de empezando de 0, la hace empezando de 1. Y ahí rota.
Con este link, que está en la presentación, lo dejo acá, pueden estudiar, ya que este link no se equivoca. Esto no entra en el parcial. El parcial entra hasta listas. Ahora vamos a hacer un ratito de listas, pilas y colas, todas las consultas que tengan. El jueves es el parcial presencial en la facu. Bueno, entonces tenemos la forma, el simulador para hacerlo y la teoría. Vimos el caso 1. Así como está el caso simple, rotación a izquierda, está el caso espejo, rotación a derecha. Si yo inserto el 10, el 5 y el 2, acá llego a un desbalanceo. Entonces, ese desbalanceo lo tengo que balancear. ¿Cómo lo hago? Con una rotación a derecha. El 10 baja, el 5 sube y el 2 sube con el 5. Vamos a intentar el 3. El 2. Y hay ravioles los que no te gustan, me lamento. No hay esta cosa por comer. El 1. Y hace una rotación derecha. Esto parece simple, pero cuando el árbol es más grande, se puede ejecutar sobre cualquier subárbol. Puede ser que yo tenga un problema acá. Por ejemplo, en este, si yo acá inserto el 28, acá yo haga esta rotación en un subárbol. No hace falta que se toque todo el resto del árbol. ¿Se entiende? Agarro el nodo que tiene el menos 2, el nodo que tiene el menos 1 y roto. Siempre el menos 2 me va a indicar dónde tengo que rotar. Esto con un poco de práctica se van a ir dando cuenta. Esto un poquito más complejo es un ejercicio de final. Acá, por ejemplo, este árbol, ¿qué elemento se insertó para desbalancearlo? Si yo saco la F, ¿es un árbol ABL? Si yo saco la D, ¿es un árbol ABL? O si yo saco la A, ¿es un árbol ABL? Y sacas la A. Saco la A. Entonces el elemento que insertó es la A. 0, 1. Acá justo el ejemplo que copié restó al revés, izquierdo menos derecho. Según nuestro ejemplo, esto sería menos 2. Este sería menos 1. Menos 1. Lo importante es que yo tengo que rotar sobre el 2. Entonces tengo que venir y rotar acá. Ya no es tan simple como antes, pero este pasa a ser
el hijo derecho. Este pasa a ser el hijo izquierdo y este sube. Entonces, cuando terminamos la rotación, nos queda balanceado. El C queda como padre, porque sube. El E baja como hijo derecho. Y la D cuelga D. Todo lo que es mayor a C cuelga menor al padre. Esto es una rotación derecha un poquito más compleja. Pero sigue siendo una rotación derecha. Vamos a ver ahora una rotación de 2 pasos. Cuando los símbolos, esto que acabamos de ver, -2, -1, se puede pasar -1, 0, o 2, 1, 1, 0, son todos del mismo signo. Son rotación simple, izquierda o derecha. Ahora, cuando estamos en este tipo de árbol, el quiebre cambia de dirección. Viene el problema con el subárbol derecho y cambia al subárbol izquierdo. Entonces, cambia el símbolo. Puede ser -2, 1, 0 o 2, -1, 0. Estos casos son donde hay que hacer la rotación doble. ¿Cómo es la rotación doble? Primero, giro así. Y luego, cuando esto me queda alineado, el segundo paso es rotar así. Entonces me queda balanceado. Este es el caso más complejo que podemos tener. Obviamente que con 3 nodos es una cosa. Cuando tenemos 25 nodos, elegir el nodo correcto es el -2 y el último 1. Con un poquito de práctica y con el simulador se van a dar cuenta. Lo que tiene bueno de esto es que tenemos el corrector instantáneo. Una consulta. Ahí las Sí. rotaciones son siempre geométricas, o sea, ¿cómo lo pregunto? Si uno tuviera estas bolitas, digamos, ¿Esta implementación? no la implementación, sino el gráfico. Es siempre siempre se puede representar como un giro. Porque en el caso, en Sí. el Y ejemplo en el justo que parcial diste se toma así antes, gráfico. ¿Este? claro, justo el ejemplo que diste al final terminó la D debajo de la E. Porque cuando yo giré para allá, al subir esto, pasa lo mismo que acá. Lo que pasa que el null pasa a ser hijo del null. ¿Entendés? Acá este null no era el original. Era lo que colgaba de B. Acá el nodo, cuando yo giré esto para allá, yo acá tengo un null como hijo.
y no se ve. Claro, claro. O sea, completando con ese null, y lo se pongo puede acá. hacer el giro y se conserva, digamos, de alguna forma En el caso gráfico. simple está engañoso porque este paso me lo ahorré. Pero este Claro. null se iguala con este null. Como solo dos null no pasa nada. Pero cuando sean nodos de veras, va a pasar esto. Por eso puse un ejemplo más complejo. El parcial va a venir así. Ustedes ven un ejercicio parcial, tiene, no sé, 15, 20 nodos. Y les inserta uno en una posición que tenga que rotar. No la más simple. La más simple va a estar seguro. Pero en uno de los casos va a estar una compleja. Que es ahí donde se traban. Por eso explico cuando esto puede ser más grande todavía. Porque si yo agrego acá un nodo, acá un nodo y acá un nodo, otra vez se me desbalancea, pero más alto el árbol. Todos estos dan unos y el de arriba da 2. Entonces rota sobre el 2. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿la rotación más compleja se puede partir en rotaciones más simples? Eso es lo que... Sí, este caso, ¿ves? Yo lo dibujé. Este es rota, pero así como roto acá, yo cuando bajé la B y la C quedó colgada, todo lo que colgaba acá pasó a colgar acá. Pero como es null y null, no se vio. Claro, ¿Se entiende? claro. El algoritmo tiene estos iguales, siempre los hace, nada más que es en null. Y cuando yo roto para allá, lo mismo pasa. Todos los hijos izquierdos de B pasan a ser hijos derechos de A para mantener el orden. Claro. Está bien. Bien. Vamos a hacer este ejemplo en el simulador. Acá tenemos un 7, un 9. Ahí estamos de acuerdo. Este caso es el mismo que este caso. Y ahora aquí insertamos. Cualquier número menor a 7. Por ejemplo, el 6. Inserto. Ahí actualiza los datos y gira. El 9 que estaba colgando del 8 pasó a ser hijo. Ahí inserto. Busca. Actualiza los valores. Lo hace rapidísimo. Y ahí le pasa al hijo. ¿Se entendió ahora?
Y ahora nos falta el último caso, que es al revés. Cuando yo inserto el siguiente paso, sube la B y baja la A. Esto gira primero así. Y una vez que tengo el primer paso, hago el segundo. Y ahí me queda balanceada. Entonces acá le hice un resumen. Simple a derecha cuando tenemos menos 2. Esto puede cambiar si restamos al revés. Simple izquierda cuando tenemos 2. A derecha izquierda es cuando cambia el símbolo. Menos 2 y menos 1. O menos 2 y 1. Y acá les dejo el simulador. Hay una función más que vamos a ver, que es el almacenamiento con la menor cantidad de nodos para que cumpla que un árbol sigue siendo ABL. Entonces, usando la serie de Fibonacci, podemos completar la cantidad de nodos mínima para que esto se cumpla. Con esto terminamos árboles ABL. De las rotaciones, de la estructura, ¿tienen alguna duda? Nos va a faltar para la clase que viene el árbol B, que es más complejo, y el árbol B estrella, un poquito más. Vamos a dejar esto para la clase que viene y ahora hacemos consultas, los que quieran, para el parcial. ¿Tienen alguna consulta de este tema de árboles? ¿O de listas? ¿O de TDA? ¿O de punteros? ¿Tienen todo claro para el jueves? Profe, yo tengo una consulta acerca de los ejercicios Sí, de TDA. La sí. otra clase habíamos hecho un ejercicio en donde habíamos elegido un vector para, para poner, Sí. digamos, los diferentes. Bien. La consulta es la Y en la práctica. Sí. La consulta es la siguiente. El, el vector es, o sea, la longitud del vector es estático, con lo cual en el main yo tendría que declarar desde un momento qué tamaño tiene ese vector, ¿no es cierto? ¿Vos estás usando el vector TDA o el vector de C++? A ver si tengo acá.
ahorita el vector acá. ¿Te acordás que semana lo dimos? Uf. No. Ah, no, pero ahora que ya me lo está. Ya me resolviste la consulta. O sea, tendría que utilizar el vector de TDA. El vector de TDA puedes usar. Si no, puedes usar el otro vector. Pero ponerle que el TDA se llame. No sé. Class. Libro. Y vos tengas página. Asterisco página. Acá podés tener in cantidad de páginas. Y en el constructor le pasar la cantidad de páginas máximas. Esta es la solución más fácil. Si entre esta versión y esta otra, me quedo con esta otra. Es una decisión más elegante. Perdón, acá van dos asteriscos. ¿Se entiende? Un para el puntero al vector y otro para los punteros a las páginas. Esta inclusive me parece más fácil. Cuando creas el vector le pasás y el vector se encarga de tener la cantidad. Si el ejercicio expresamente dice que tenés que agrandar, no hay límite, podés empezar con una cantidad máxima por defecto y después vas agrandando el vector a medida que vas insertando. O cantidad máxima inicial. ¿Se entiende? Y si no dice nada, dejas cantidad máxima, das de esa dimensión y listo. Claro. O sea, el TDA vector resolvía el tema de ir agrandando el vector a medida De la que se iba cantidad. necesitando. Claro. Sí, justo ese vector lo vimos como en clase, pero no es la implementación que se puede usar en el parcial. El vector común, ese que no se agranda. Cuando vimos la clase de que se redimensiona automáticamente, esa característica la vimos para pasar a listas y ver que era mucho más fácil en listas que en vector. El vector que se puede usar en el parcial es el vector estático. La cantidad viene predefinida en el constructor. Claro. Sí, ese es el que Si hay que utilicé yo para hacer redimensionar, lo implemento. Bien. Y si hay que redimensionar, lo implementan ustedes. Ok. Está bien. Sí, acá me había olvidado el doble puntero. Ahí lo aclaré. Lo pusieron en el chat. Sí, es doble puntero. Porque es un puntero para el vector y un puntero para los elementos dentro del vector. Ahí estoy tratando de buscar la clase en la que vimos el TDA vector Y fue hace para ver rato. cómo lo resolví. Esto, Sí. no, Vectores estáticos, salvo que les diga un color RGB de 3 dimensiones, muy pocos casos se utiliza esto. Puede pasar. Tengo coordenadas. Bueno, coordenadas son X y Z, bueno. Puede ser que sea un float. Pero no me hagan página así, 3. O el máximo lo ponen acá estático. Y mucho menos esto copiado acá. Esto tiene que ser una constante literal. No se puede cambiar. Entonces volvemos a la idea del asterisco asterisco. Así. Okay. Sí, en los ejercicios acá
Tal cual hicimos las prácticas. No, este no es. Tenemos acá los TDAs. Bueno, sacan. Por ahí tiene algún error de compilación. Esto porque es viejo. Acá debe estar el vector. Acá está el vector. Y en el de listas. Acá debe estar el de pilas y colas y lista. Pilas y colas y lista contemple. Este es el que tienen que usar. ¿Alguna consulta más? Bueno, dejamos acá y nos vemos el lunes que viene. Ok, gracias. Saludos.